Estoy viendo que nuestro primer parcial estará entre la segunda semana de noviembre y la tercera semana. Ahí en una de esas fechas, ya el día del lunes, les comunico qué fecha será nuestro primer parcial. Y este fin de semana, prácticamente mañana, yo les estoy subiendo una serie de ejercicios para que ustedes vayan resolviendo. Los ejercicios estarán tanto de lo que ya hemos visto como lo que vamos a ver más adelante también, y todo lo que ingresará en esta primera etapa. Eh, eh, si es que, bueno, el examen primer parcial será todo lo que veamos hasta antes de la fecha. Muy bien. Si llegara a ver algunos ejercicios dentro del práctico que suba, que, que no estén o que no vayamos a alcanzar a ver, no se los resuelve, ¿no? De todos modos, esos quedarían pendientes para el segundo parcial. Pero hasta donde yo he visto del tiempo que tenemos, sí vamos a alcanzar para nuestro primer parcial. Muy bien. Voy a ir compartiéndoles la pantalla. Y voy a desactivar el video, pues prácticamente no se ve bien. Hay bastante, hay contraluz. Muy bien. Habíamos visto la clase anterior, antes de que vamos a ver un rato el video. Sí se ve. Muy bien. Pero bueno, más atentos a la pizarra. Habíamos visto la clase anterior que si alguno tiene algún problema con que no se vea la pizarra, me avisa, o si no se escucha. Bien, la clase anterior habíamos visto todas las propiedades de los fluidos, tanto tensión superficial, capilaridad, cohesión, adhesión, etc. Me acordé, pudieron observar lo que les había dejado como un planteamiento la clase anterior sobre cómo quedaría para el mercurio. Si alguno de ustedes pudo fijarse, nos daría una distancia, podría decirse, sobre el eje de referencia hacia abajo. Si les voy a compartir, lo voy a abrir. Vamos a tener que abrir. Aquí luego abrimos otro. Acá, ¿no? Les había subrayado esta parte, ¿no? Del equilibrio de las fuerzas, Fy menos W. Para el mercurio, si se fijaron, ¿no? Aquí Fy, aquí ya tengo ahorita la pizarra, Fy, F, la componente Fy, aquí, como ven, va en la misma dirección que el peso. Entonces, como vamos a hacer el equilibrio de fuerzas, ¿no? Sumatoria de fuerzas, entonces para el mercurio tendríamos, aquí lo voy a hacer un ladito, tendríamos menos Fy menos W igual a 0. Entonces tendríamos esta distancia H, está acá, tendríamos sobre el eje de referencia, de cierta forma negativo. Por eso es que tendríamos un descenso y no un ascenso en el tema de capilaridad para el mercurio. ¿Bien? Eso es lo que se explica para el caso del mercurio. Muy bien, pasemos a lo nuestro de la clase de hoy, antes que se me agote la batería. Es interesante cómo se comporta la estática, la dinámica de fluidos. Muy bien.
Hidrostática, que es la estática de los fluidos, ¿no? Vamos a analizar la ley de Pascal, primeramente la ley de Pascal, que nos dice que toda presión ejercida en un punto, ¿no?, de un líquido o un fluido se transmite en todos los sentidos y tiene igual valor. Muy bien. Y tiene igual valor. Ahí se me va conectando y desconectando el audio, pero si hay algún problema me avisan, si no se escucha bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo yo en un punto, ¿no? En un punto, acá, la presión, ¿no? La presión P, la presión, aquí estará equilibrada con la presión externa, la presión interna con la presión externa. En un eje cartesiano, en el cual tenemos un continuo, ¿no? Un fluido continuo, ya habíamos definido eso, del tema de la continuidad del fluido. Para desconectándose, perdón. Todo acá. Muy bien. Tenemos en un eje Z, en un eje X, en un eje Y, ¿no? Una fuerza P, vamos acá a trazar una fuerza en este sentido, ¿no? De la cual, como tenemos un trapecio acá, podemos visualizar las reacciones que tendría sobre a ver, vamos a conectar nuevamente esto. Muy bien, ahora sí. Una fuerza P, en el cual podemos denotar este elemento diferencial triangular volumétrico con dimensiones d de x sobre el eje x. Si no se ve bien, vamos a cambiar de color. Vamos a minimizar esto acá. Aquí d de x. Hay una inestabilidad en internet. Voy a quitar la cámara, a ver si con esto... ¿Por allá está todo bien? ¿No se entrecorta? No, ingeniero, se lo escucha bien, la verdad. Ya, perfecto. Es que aquí me lanza una señal de que hay intermitencia del internet. Muy bien, entonces tenemos acá la fuerza P, y sobre este elemento podríamos denominarlo diferencial, en el cual esta fuerza P, que representa la acción, ¿no?, tendrá sus respuestas, sus componentes, Px y Py, de la cual tenemos las dimensiones d de y. Aquí tendría que ser d de y, este es d de z. Vamos a corregir aquí. Este es d de z, d de z. Aquí teníamos P de X y P de Y. Este tendrá un ángulo alfa, ¿no? Y sobre este elemento diferencial, ¿por qué lo hago un elemento triangular volumétrico, ¿no? Porque la ley de Pascal me indica que en cualquier dirección, ¿no?, toda presión ejercida en un punto de un fluido se transmite en todos los sentidos y tiene igual valor. O sea, que la presión es independiente de la orientación. A eso es lo que se refiere Pascal. Pero lo vamos a deducir matemáticamente, en la cual si yo ejerzo presión sobre este plano inclinado, que sería P, d de y
y la arista inclinada, que lo vamos a denominar DDL, DDL, para equilibrar con estas fuerzas verticales y horizontales en este eje cartesiano, debo descomponerla. Entonces la descompongo. Vamos aquí a descomponer, voy a colocar aquí horizontal, y aquí tendríamos la vertical, vamos a poner otro tono también, vertical, que serían las respectivas componentes de esta fuerza P. Y tendríamos, observemos aquí el ángulo alfa, aquí, alfa, ¿no? Y este ángulo con respecto al de acá, tendríamos, sería este de acá, este alfa. Entonces, hagamos equilibrio de fuerzas, ¿no? Vamos a hacer un equilibrio del prisma, triangular, un equilibrio de fuerzas, equilibrio del prisma, equilibrio de fuerzas, que si si estamos hablando de hidrostática, tendría que estar equilibradas, en ese sentido, ser igual a cero, Entonces, vamos primeramente con la presión o en la dirección X, en el eje X. En el eje X tengo la presión en X, y tengo que multiplicar por su respectiva área. La presión es igual a fuerza, ¿no?, sobre el área. Entonces, para que sea, como estoy haciendo equilibrio de fuerzas, para que la presión se convierta en fuerza, debo la presión multiplicada por su respectiva área. ¿Y cuál sería la área de la presión en X? Sería la componente D de Z, diferencial de altura, con diferencial de Y, D de Z, D de Y. Y tenemos acá P, ¿no? Y su componente vertical estaría dado por menos P por D de L, el área, D de L, para convertirla en área perpendicular hacia donde se incide la fuerza de la acción P, coseno de alfa, la componente, ¿no?, por D de Y. Y esto será igual a 0. ¿No? Aquí, al hacer la igualdad, tendríamos que P de X, D de Z, D de Y, es igual a P de L coseno de alfa, de Y. Aquí concluimos dos aspectos importantes. Uno, que P de X es equivalente a P. P es igual a P de X. Y el otro es que tenemos aquí D de Z, D de Y, D de L coseno de alfa, D de Y. Prácticamente D de Y y D de Y se van a simplificar, pero concluimos también que D de Z es igual a D de L coseno de alfa. Ahora veamos en el eje, esto sería en el eje X, Ahora veamos en el eje Y, tendría que tener una situación similar para que la ley de Pascal sea efectiva. No olviden que la igualdad a cero es porque estamos en hidrostática, ¿no? Es igual a cero, no hay movimiento. Entonces teníamos en el eje X, perdón, en el eje Y, P de Y, la presión Y, por su respectiva, perdón, aquí sería P de Z. Hemos invertido los ejes. En el eje Z y en el eje Z. Y este sería el eje Z.
Estamos en el eje Z, ¿no? Eje Z. P de Z por ¿cuál sería el área que estaría actuando con esta presión? Sería D de X y la profundidad D de Y, ¿no? D de X por D de Y. Menos, y la componente vertical de P por su respectiva área, ¿no? En la cual está incidiendo sobre este plano inclinado, que sería P por D de L coseno, perdón, seno, porque tendríamos acá la componente seno, alfa, seno de alfa, ¿no? D de Y igual a 0. Entonces, hacemos la respectiva igualdad, P de Z, D de X, D de Y, es igual a P, D de L, seno de alfa, D de Y. Lo mismo, concluimos con dos aspectos importantes, que P es igual a PZ. Tenemos P y PZ. Y que, bueno, D de Y, es obvio que hay igualdad en ello, pero D de X es igual a D de L, seno de alfa. Lo más importante de esto es que las presiones, tanto P, y vamos a hacerlo con azul, que P es equivalente a P de Z y es equivalente a P de X. No sé por qué está esto conectándose y desconectándose. Espero que no vuelva a darse nuevamente. P es equivalente a PZ y PX. Esto nos indica que efectivamente la presión, en un punto en el cual el fluido está estático, la presión es independiente, ¿no? Es independiente de la orientación, Y eso es lo que nos, nos, nos corrobora la ley de Pascal, ¿no? En un punto en el cual tengo yo un medio continuo de fluido, la presión acá, en esta orientación, será la misma que en esta, será la misma en esta posición, ¿no? Será la misma en esta posición. Justo en este punto, ¿no? Porque estaríamos en estática de fluidos, ¿no? Ahora, una aplicación de esto, vamos a mover esto acá. Una aplicación, la prensa hidráulica, ¿no? Aquí la prensa hidráulica. De este lado vamos a escribir. Prensa hidráulica. Ya. Prensa hidráulica. ¿Qué ocurre acá? Si yo ejerzo una fuerza F en este punto, esto está, yo tengo acá una respectiva área, un área 1, y aquí tengo fluido, todo esto es un fluido, acá hay un fluido, ¿no? Y aquí ejerzo otra fuerza, voy a poner F1 y F2, y una área 2, tendré una respuesta acá en el interior, producto de esta fuerza ejercida sobre esta área, de una presión. Y aquí también tendré una respuesta ejercida por la fuerza F2, una presión 2. Entonces, hay una equivalencia de que, o una relación en que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Cuando estos estén equilibrados y estén a la misma distancia, ¿no? Hay un equilibrio.
dado que la presión 1 es igual a la fuerza 1 entre el área 1 y que la presión 2 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Y que están a la misma línea, entonces tendríamos que la presión 1 es igual a la presión 2. También podemos expresar esto de acá, ¿no? De una forma en la que deseemos encontrar la fuerza 2 con respecto a la relación de áreas. Área 2 entre área 1 por la fuerza 1. También. También, si tuviera un brazo de palanca, vamos a dibujar aquí una pequeña brazo de palanca, en el cual tengo un apoyo y ejerzo acá una fuerza. Vamos a hacerlo con una línea para que esté un poco más sólido. Ahí. En la cual aquí estaría ejerciendo una fuerza y aquí tendría yo un apoyo, un apoyo fijo, ¿no? Una articulación para que este tenga movimiento y una fuerza acá, en el extremo de esta barra. Esto es una barra, ¿no? Una barra, aquí tendría una fuerza F1, aquí tendría una fuerza F0, y habrá una distancia, tanto entre la fuerza F0, F1 y el apoyo. Y una distancia B, y acá tendré una distancia A. En la que aquí tengo un área 1, y aquí tengo un área 2. Cabe recalcar que el área al que nos estamos refiriendo acá no es esta área, sino es la área que estaría aquí, ¿no? El área siempre es perpendicular hacia donde la fuerza se está ejerciendo, ¿no? Lo estoy dibujando así de esta forma para diferenciarlo, ¿no? Y tenemos aquí fluido. Entonces, la relación que tendríamos aquí sería de F0 multiplicado por la sumatoria de las distancias hacia el apoyo es equivalente a la fuerza 1 por la distancia sola, ¿no? En la que tendríamos F1 sería igual a F0 por A más B entre B. Es una situación como de un gato hidráulico, ¿no? Un gato hidráulico en el cual yo estoy ejerciendo una palanca, ¿no? Al momento de hacer eh, haciendo palanca, ¿no? Generando una fuerza para que sobre esta área 2 tenga, ¿no? Una respectiva fuerza y genere movimiento, ¿no? Aquí tendremos nosotros un fluido, ¿no? Un fluido. La misma situación en el de un freno también, ¿no? En el cual nosotros tendríamos un apoyo, tendríamos, voy a hacerle un pequeño bosquejo acá, ¿no? Tendríamos aquí, hacerlo más acá, ahí, tendríamos un apoyo, ¿no? Tendríamos acá una acción, vamos a dibujar una línea, tendríamos acá, solo lo voy a bosquejar, ¿no? Donde estaría, ¿no? Toda la parte hidráulica. Aquí ejerceríamos la fuerza F1.
Aquí habría una distancia, por ejemplo, de unos 20 centímetros, de unos 50 centímetros, y aquí no podemos poner aquí el pedal. Aquí generaríamos la fuerza del pie. Y bueno, y esto, ¿no? Tenemos acá el fluido, y esta fuerza acá, que se transmitiría hacia donde tendríamos los respectivos neumáticos, ¿no? Delanteros, traseros, etc. ¿No? Aquí tendríamos un área 2, una fuerza 2, ¿no? Los respectivos neumáticos. En esta situación, pues se utiliza un fluido con una propiedad en la que la viscosidad es menor, ¿no? O que tenga baja viscosidad, ¿no? Mu menor o baja, ¿no? Baja viscosidad. Y tendríamos un punto cero. Muy bien, es una de las aplicaciones de la ley de Pascal. Hablemos sobre la presión atmosférica o barométrica. Nos indica que es la presión que ejerce la capa que rodea la Tierra. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos aquí Mercurio, ¿no? Mercurio, y aquí se ejerce la presión atmosférica. En un recipiente yo tengo mercurio y hace que sobre una varilla, ¿no? sobre un capilar, sobre una varilla, la altura propiamente de la presión atmosférica, que estaríamos hablando en términos, ¿no? Sobre lo de la Tierra, vamos a cambiar acá un tono. Por ejemplo, aquí, bueno, no me salieron tan centrales los círculos, pero vamos a asemejarlo. Y este de acá. En el que tendremos aquí la Tierra, aquí tendríamos aquí estaríamos incidiendo la presión atmosférica, tenemos aquí la troposfera, tenemos aquí la zonosfera, perdón, la ionosfera, estaríamos hacia unos 11 kilómetros. Y hasta acá estaríamos la estratosfera, ¿no? El límite, ¿no? Aquí estaríamos el planeta, la Tierra. Entonces, hace que producto de esta presión atmosférica, el mercurio pueda elevarse 760 milímetros. 160 milímetros de altura, ¿no? De ahí es que una atmósfera de presión, es equivalente a una columna de mercurio de 760 milímetros, ¿no? Equivalente a una columna de mercurio. Entonces, equivalente a una atmósfera
Y si hablamos de agua, si hablamos de agua, una atmósfera es equivalente a 10,33 metros, ¿no? de altura, de carga, ¿no? De carga, de agua. Voy a poner aquí agua. De agua. Muy bien. Pues las corrientes de aire es producto de diferencia de presión. Muy bien. Tanto de la presión mayor, desde una presión mayor se traslada hacia una presión menor. Hay una diferencia de presiones para que exista el fenómeno. Lo mismo ocurre en todos los tipos de fenómenos, de transferencia de calor, aquí estaríamos hablando de transferencia de momento, ¿no? Transferencia, transporte. De que para que exista movimiento, para que exista transporte, tiene que existir una diferencia de algo mayor con respecto a algo menor. Si ambos estuvieran a la misma presión, pues no existiría movimiento, ¿no? Por ejemplo, ahora estaríamos, prácticamente no hay tanta corriente de aire, está algo quieto las corrientes de aire, ¿no? Quiere decir que a lo largo, ¿no? de un buen, a lo largo de toda la observación que tenemos, las presiones están iguales, Empezará a haber movimiento, ¿no? de viento justo en el momento en que una presión descienda. Muy bien. De aquí es que podemos decir que la presión es equivalente a el peso específico por la altura. Por ejemplo, con el mercurio, estoy siguiendo, ¿no hay entrecorte de audio, jóvenes? Ya, bien. No se escucha bien. Se me conecta y se me desconecta el audífono. Así que, bueno, voy a continuar nomás. Por ejemplo, con el mercurio, que dijimos que son 760 milímetros, ¿no? De altura que tiene. Esto equivale a 0,76 metros. El peso específico del mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces tendríamos una presión de 0,76 por 13.600. Y esto me dará 10.336 kilogramos por metro cúbico. Esta sería la presión, ¿no? Por ejemplo, esta aparece a cada rato. Por ejemplo, con el agua, voy a desconectarlo el audífono, está. Solo espero que no haya mucho problema con el audio. Estoy ahorita con el audio de la computadora. Por ejemplo, con el agua, el peso específico del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. O sea que en un metro cúbico de agua yo tengo una tonelada, aproximadamente, kilogramos fuerza. ¿No? Estamos hablando de kilogramos fuerza. Aquí, kilogramos fuerza.
Una atmósfera es 10,33 metros, ¿no? De columneo. Entonces la presión, estaríamos hablando de 1000 kilogramos fuerza, ¿no? Kilogramos fuerza por metro cúbico por 10,33. Y esto nos dará 10.330, ¿no? 10.000, sí, 10.330. Le damos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí nos equivocamos aquí en las unidades. Aquí es por metro por metro cuadrado, pero vamos a transformarlo a centímetro cuadrado, luego lo transformamos, ¿no? 2, 4, daría 1 kilogramo fuerza. 1 kilogramo fuerza, ¿no? Por centímetro cuadrado. Aquí nos da, aquí en metro cuadrado, porque este es metro. Entonces la presión en centímetro cuadrado nos daría 1,033. Llevamos fuerza por centímetro cuadrado. Por centímetro cuadrado. Aquí es metro cuadrado y aquí centímetro cuadrado, ¿no? Uno, 2, 3, 4 acá. Y aquí lo expresamos en centímetros también. Lo podemos. 1,033. También, ¿no? Llevamos fuerza por centímetro cuadrado. Muy bien. No, no hay problema con esto, ¿no? No, ingeniero. Muy bien. Ahora hablemos de la Ley General de la Hidrostática. La Ley General de Hidrostática. Que en cierta forma, cuando vimos acá la ley Pascal es prácticamente para demostrar de que la presión en un punto, en un fluido continuo, ¿no? Es independiente de la orientación, ¿no? Si la presión va en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección a un ángulo, en ese mismo punto, sigue siendo la misma. Entonces, la presión es independiente de la orientación, ¿no? En cambio, en la ley general de la hidrostática, nosotros vamos a considerar un elemento diferencial que está en un medio continuo, Z, X y Y, en un medio continuo de fluido, ¿no? Cabe recalcar que estamos tratando los fluidos. Y en este elemento diferencial de volumen, vamos a establecer sus dimensiones diferenciales, ¿no? Desde Z, desde Y, y acá desde X. Las aristas vertical, horizontal y de profundidad. Entonces, para estudiar el equilibrio, la ley general de la hidrostática, debo hacer, como en la ley de Pascal, hacer un equilibrio de fuerzas, ¿no? Para estudiar el equilibrio
debo, vamos a colocar mejor más propio, efectuemos o planteemos, ¿no? La sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, ¿no? Y para ello, pues, sumatoria de fuerzas igual, todo lo podemos hacer, aplicar la ley de Newton, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pues en tal caso, bueno, lo vamos a plantear así para que nos simplifique cuando estemos hablando de hidrodinámica, porque el planteamiento es el mismo, solo que se incorpora una variable más. Entonces, y aquí vamos a cambiar de color. Entonces, en este elemento, no, aquí todo esto acá es fluido, aquí tiene una viscosidad, ¿no? O también podemos hablar de un fluido ideal, de una viscosidad ideal, 0. Pero estamos hablando de un medio continuo, un fluido, que hay un fluido, ¿no? Todo esto. Está, el cubo lo estoy tomando de un fluido, ¿no? Estoy analizando en un fluido. Entonces, existirá sobre las caras de este elemento presión ejercida, ¿no? Tendríamos acá una presión, aquí tendremos su respuesta o su presión de equilibrio. Aquí tendríamos, vamos a irlo colocando con distintos colores para cada uno de los ejes. Tendremos una, y sobre esta otra cara, que estaría orientada, ¿no? Verticalmente, y, y vamos a hacer con tono oscuro la que va frontal, ¿no? Que sería esta de aquí. Acá vamos a colocar así, y aquí atrás vamos a establecer, y vamos a colocar ahí. Ya, bueno, se sobreentiende que llega hasta acá, ¿no? Entonces, en este eje, porque también vamos a construirla de esta manera. Vamos a colocarla hasta acá, para que pueda diferenciarse. Aquí tendríamos otra. Esta acá, como está, ¿cuál sería el eje? ¿Cuál sería el eje que atraviesa esta cara? Sería el eje Y, ¿no? Aquí el eje Y está atravesando esta cara. Entonces tendríamos acá la presión en Y. La presión en Y, y ahí tendríamos la presión en Y más bien, la presión en Y más, estoy entre una cara y la otra hay un espacio, hay un incremento, ¿no? Un cambio. Entonces, por eso, más un cambio de presión también. Entonces, tendríamos un diferencial de presión con respecto a Y, ¿no? Con respecto a Y, de Y. Para el caso del eje X, tendríamos aquí una presión X, en X. Aquí tendríamos una presión en X, aquí se puede apreciar mejor, ¿no? En esta cara, pero aquí tendríamos un incremento, porque no es la misma, hay una separación entre ambos, ¿no? Entre esta cara y esta otra cara. Entonces aquí habría un incremento, más diferencial de presión con respecto a X,
¿no? Presión con respecto a X, de dx. Y para el eje Z, de igual forma, que tendríamos la presión Z, y tendríamos la presión Z más ese incremento, ¿no? El diferencial de presión con respecto a Z, de Z. Entonces, hagamos ese estudio en el cual hacemos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas. Ahora aquí hay un pequeño, podemos considerar de que el mismo cubo tiene un eje central, aquí un eje, otro eje, y otro eje. Vamos a colocar acá Z barra, Y barra y X barra, ¿no? Que representa el eje o el eje coordenado cartesiano del interior del cubo a analizarse, ¿no? Que parte en su baricentro, en su punto central. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas con respecto al eje X. Haremos con respecto al eje Y y con el eje Z. Para el eje X, vamos primeramente P de X, como son fuerzas, así como hicimos en Pascal, tengo que multiplicar por el área. De Z de Y sería el área que incide con esta presión. De Z de Y. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Menos el otro extremo, que sería P de X más diferencial de P de X, P de X más P de X, P de X, multiplicado por el área, ¿no? Sería de Y de Z, o de Z de Y. Bien. Más lo que eh, corresponde, ¿no? A la fuerza, bueno, a la masa, a la fuerza, a la masa del mismo cubo, en el interior. Entonces tendríamos, ¿no? X barra, la densidad, el interior, y el volumen de dx, de y, de z. Y esto será igual a la masa por la aceleración, ¿no? Vamos a colocar aquí la masa, que sería la densidad, multiplicado por el volumen de y, de x, de z, por la aceleración en x. Ahora hacemos para el eje Y. En la misma analogía, ¿no? Tendremos PY, cambia lo que es el área, que sería de Z de X, menos PY más diferencial de P con respecto a X, de X, de Z de X, más pues lo que representa la masa interna, ¿no? Que sería Y por ρ de dx, de y, de z. Y esto sería igual a ρ de dx, de y, de z por la aceleración lineal. Y para el eje z, llega a ser la misma analogía, aquí de dx, de y, menos p de z, más diferencial de p de dx, de dx, de dx, aquí es de z,
Aquí nos equivocamos. Aquí es D de Y, D de Y. D de Y, D de Y. Aquí D de X, D de Y. Más Z barra rho D de X, D de Y, D de Z. Y esto es igual a rho de X, D de Y, D de Z. Aceleración en Z. Vamos con continuar acá. Tanto para el eje X, el eje Y y el eje Z, si ustedes observan, al hacer la respectiva multiplicación, eh, tengo menos px de z de y, que sería con este de acá, quedándome el incremento de la presión, el diferencial y el incremento de la presión, tanto para la sumatoria en X, en Y y en Z. ¿Se observa eso? ¿Lo observan? Para no estar haciendo la álgebra. Sí. ¿Sí? Nos quedaría esto de acá, el incremento, eso de ahí. En la misma analogía para las otras dos ecuaciones, también es lo mismo que permanece, porque este de aquí, multiplicando con z de x, se va con esta, ¿no? Entonces, tanto para x, y y z, me quedaría negativo, ¿no? Diferencial de presión con respecto a x, de x, más x barra rho. Y vamos a dividir todo entre el volumen de x, de y, de z. Todo dividimos entre el volumen. No, mejor dividamos entre d de z de y. Son las componentes que me interesan. Bueno, no me interesan tenerlas en este eje. Entonces dividimos entre d de z y d de y. Lo mismo ocurrirá para el eje y, pero en este caso hacemos la división entre d de z de x. Y para el eje z dividimos entre d de x, d de y, suprimiendo la parte algebraica. Entonces tendríamos acá x barra rho de x, y esto es igual a la aceleración por rho de x. Para el eje y, derivación con respecto a y, de y, más y barra rho de y. Esto es igual a la aceleración en y, rho de y. Y para el eje z, el diferencial de la presión con respecto a z, de z más z barra rho de z, es igual a la aceleración en z, rho de z. Que estas son conocidas como las variables de Euler. Las variables de Euler. Que también las acomodan de otra manera, ¿no? Colocan aquí esto que está en negativo, pasa al otro lado también. Ahora, las variables de Euler, pero para la hidrostática, será aquella que, pues como su nombre indica, la hidrostática, la aceleración es cero, es nula, no existe aceleración. Por tanto, esto lo vamos a igualar a cero. A de x, a de y a de z se hacen cero. ¿Por qué? Porque el fluido está estático, no está en movimiento. Cuando analicemos dinámica del fluido, en el siguiente tema, aquí ya no haríamos
no anularíamos la aceleración porque existiría, el fluido está en movimiento. Pero aquí no está en movimiento. Entonces, estas variables se acomodan de esta manera, ¿no? X barra, rho de dx es igual vamos a colocar de esta manera a la diferencial de P con respecto a X, de dx, y barra rho de dy es igual a la diferencial de P con respecto a Y de dy, y z barra rho de z es igual a la diferencial de P con respecto a z de z. ¿No? Esto sería para la parte de de la hidrostática, ¿no? Ahora, hagamos que ρ, tanto de dx, de dy, de dz, estaríamos haciendo una analogía con respecto a la diferencial de presiones, porque tendríamos acá densidad, ¿no? Y posición. Entonces, haciendo esa analogía, tanto con ddx, con ddy y dz, aquí ddy, dz, ¿no? Podremos incluso decir que con diferencial de posición, ¿no? Y dividiendo por el área, ¿no? Hacemos la división por el área, aquí vamos a simplificar, y dividir por el área, tendremos esta expresión, esta ecuación. Rho de dx por x barra vamos a quitar el paréntesis, mejor directamente x barra más de dy y barra más de z barrita, y esto será igual al diferencial de presión. Que esta sería mi ecuación general de la hidrostática. Vamos a quitar esto de acá. Hidrostática. Mi ecuación general de hidrostática. Bueno, otros autores involucran aquí, no hacen la parte de la aceleración cero y lo mantienen con la aceleración. Ya después lo convierten en cero, pero es matemática normal. No hay, no hay el problema, ¿no? La aceleración es cero, hay reposo. Reposo, ¿no? Reposo absoluto. ¿No? Entonces aquí vamos a poner, ¿no? La aceleración x, y y z es igual a 0. Eso es importante. Y aquí surge algo importante. Voy a tener que habilitar una... Vamos a poner esta de acá. Esta la voy a trasladar aquí. Aquí vamos a aumentar esta pizarra. Porque vamos a hacer uso de esta ecuación. Entonces vamos a colocar acá. Diferencial de presión es ρ de dz. Decíamos en el punto z, ¿no? Z barra. Y aquí desde el punto de vista unidimensional. Unidimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto en el eje X
y en el eje Y es 0, ¿no? Lo vamos a ver en una sola dimensión, ¿no? Aquí, Z barra será equivalente a la gravedad. Cosa de que la diferencial de presiones sería igual a la densidad, pero aquí la gravedad sería negativa. Entonces tendríamos el diferencial de presiones a menos ρ de ZG. Para los líquidos, para los fluidos líquidos, la densidad es constante, ¿no? La densidad es constante a lo largo de todo el medio, ¿no? Todo el medio, porque esa es una de las suposiciones también. La continuidad, cuando hablamos de continuidad en la clase anterior, ¿no? El principio de la continuidad, fluido continuo. Tanto sus propiedades como el mismo fluido permanecen constantes a lo largo de todo el medio en el cual el recipiente lo contiene. Entonces, la densidad es constante, entonces tendríamos solamente diferencia de presión es igual a menos dZg. Vamos a poner ρ, para no dejarlo. Entonces, hacemos la integral, vamos a integrar, y tendríamos P, porque ya está en unas variables separables, a menos ρ ZG, más una constante de integración. ¿Bien? Ahora, ¿cómo, cómo, cómo elimino esta constante de integración? Pues entonces voy a tener que darle, vamos a subrayar esto acá, voy a tener que darle condiciones iniciales como en toda ecuación diferencial. Si no le doy condiciones iniciales, pues tengo la situación general. Muy bien. Pero si tengo condiciones iniciales, vamos a poner esto con negro, entonces podré tener una solución particular que me pueda eliminar la constante de integración C, que representa una familia de posibilidades, ¿no? O varias soluciones. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, vamos a trazar aquí, voy a trazar acá unas dos líneas. Y vamos a analizar dos puntos. Bien, dos puntos acá. Lo vamos a hacer aquí con rojo. Entonces vamos a analizar aquí un punto, y luego vamos a analizar este otro punto acá. Esto, tengo un fluido. Es un fluido, vamos a poner aquí la cota del fluido. Es un fluido. Estamos hablando de fluidos. Entonces, y acá una línea de referencia, ¿no? Puede ser el fondo, ¿no? Una línea de referencia de posición. Cosa que acá yo tendré una altura Z1, y aquí tendré otra altura Z2 de Z1. Y aquí tendré una altura H. Una altura H, que esto lo vamos a hacer igual a C, que sería mi constante. De la línea, o de la superficie del fluido, de la superficie del fluido hacia el punto 1, aquí lo vamos a poner el punto 1, el punto 2, hasta acá, vamos a hacer aquí con rojo, hasta aquí, yo tendré una altura, 1, que será igual a la carga, ¿no? Tengo un fluido que está por encima del punto 1, entonces tengo una carga que está representada por la presión entre el peso específico. Lo mismo ocurrirá acá. Aquí. Entonces, en el punto 2 tendré también, ¿no?,
Lo vamos a hacer aquí, lo voy a hacer aquí. H2, una presión 2 entre el peso específico. Peso específico del fluido. Tendría una posición Z2. Entonces, sí. Si H2 es 0, si H2 es 0, la presión 2 sería igual a 0. Si H2 es 0, no existe presión, ¿no? Tendríamos toda la carga fluida. Muy bien. Ahora, para esta ecuación de aquí, ¿qué observamos de las condiciones, de estas condiciones? Que si Z, la posición es 0, si Z es 0, ¿qué ocurre? O también, si la presión es 0, ¿qué ocurre con Z? Si Z es 0, ρ es igual a C. ¿Ven? Esto se anularía. Perdón, la presión sería igual a C. La presión es igual a C. Y si la presión es 0, si la presión es 0, aquí en el gráfico, Z es igual a C. Entonces, antes de hacer una integración general, vamos a hacer una integración definida. dp es igual a menos la integral de ρ de z g. Y vamos a integrar desde 1 hasta 2, o sea, en el punto 1, punto 2, y de 1 hacia 2, entre esos dos puntos. Entonces tendríamos presión 2 menos presión 1, esto es igual. Las constantes es ρ y g, sale por Z2 menos Z1. Y tengo acá otra ecuación. Otra vez, si H2 es 0, P2 es 0, entonces tendríamos aquí, partiendo de esta ecuación, tendríamos menos P1 es igual a menos ρg por H1. ρg es igual al peso específico. Densidad por gravedad es igual al peso específico.
Tenemos aquí presión 1 es igual al peso específico por H1. Tenemos una ecuación. Que lo habíamos colocado con anterioridad por acá. Por aquí lo colocamos. ¿No? Entonces, la presión es igual al peso específico por la altura del fluido. Y la misma analogía tendríamos con la presión 2, peso específico por la altura 2. Z2, volvemos acá. Volvamos aquí. Z2 menos Z1. ¿A qué es igual? Tengo acá Z2, Z1. Tracemos una paralela aquí. Y tracemos otra paralela aquí. Z2 menos Z1. Esto es Z2 menos Z1. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿A qué es igual? Veamos con las alturas. Es igual a H1, aquí H1 menos H2. Tenemos la misma diferencia. Entonces tendríamos que Z2 menos Z1 es igual a H2, perdón, a H1 menos H2. Y puedo volver a reescribir esta ecuación. Ya en términos de altura y no en términos de Z. Tendríamos P2 menos P1 es igual a menos, el 1 me salió mal, menos rho G, menos rho G por H1 menos H2. Y aquí es igual, bueno, tenemos esta ecuación. Y bueno, finalmente, ya hemos establecido esta ecuación. Aquí rho G, el peso específico. Volvemos aquí a la misma ecuación, está la general, ¿no? Esta de acá. Entonces tenemos que rho G es gamma. Y también tendríamos rho G es gamma. Si yo de la solución general, también puedo partir de la solución general. Presión es igual a menos rho Z G más constante. Si esta rho G, que está aquí, esta y esta, es peso específico, y lo paso al otro lado, P más peso específico por Z es igual a C. ¿Ya? Y si todo lo divido entre el peso específico
tendré P sobre el peso específico más Z es igual, y C dividido entre el peso específico es una constante, ¿no? Sigue siendo C. Sigue siendo C. Esta es otra ecuación, de hidrostática. Presión entre el peso específico, perdón, el peso específico más la posición o la carga, la altura del fluido, Z, desde el plano de referencia, puede ser, ¿no? Plano de referencia, aquí la altura del fluido, desde acá hasta acá, más la presión entre el peso específico es igual a una constante. Y de aquí también podemos, como es igual a la constante, si esto hacemos lo mismo con la interacción entre 1 y 2, y con esto de acá, de aquí también, de forma general, tendríamos que Z1 más P1 sobre el peso específico es igual a Z2 más P2 entre el peso específico. Y esta llega a ser también otra misma ecuación hidrostática utilizada, ¿no? Entre dos puntos, ¿no? Equilibrio hidrostático entre dos puntos, ¿no? Posición, Z1, presión 1, peso específico. Z2, presión 2, peso específico. Cuando llegamos a dinámica, verán ahí algo bastante interesante también, ¿no? Veamos para la parte, aquí se me movió algo. En general, ya. Está bien acá. Muy bien. Bueno, con esto vamos a cerrar. La ley Stevin. Esto continúa, la paradoja hidrostática más adelante. Se me movió acá. Es la ley Stevino. ¿Qué nos indica la ley Stevino? La presión es un punto al interior de un fluido. La presión en un punto al interior de un fluido es equivalente al peso de la columna líquida que está sobre el punto por unidad de área y que actúa en forma perpendicular al plano de donde se encuentra el punto, ¿no? Que pues tendríamos, ¿no? Por ejemplo, en este contenedor, aquí tendremos fluido, otra zona recta acá, otra recta aquí. Esto es fluido, ¿no? Esto es fluido en un recipiente, un fluido. Entonces, si yo voy midiendo altura, por ejemplo acá, una altura H2, ¿no? H2. Aquí una altura total, H1 también, ¿no? H1. Tendré aquí la dirección de la presión, ¿no? Tendremos acá. Entonces, la presión 1 es igual al peso específico por la altura. En un recipiente, ¿no? Con un perfil de esta forma, ¿no? La carga hidrostática va incrementándose de forma lineal, como se observa aquí en la figura. Aquí, acá, como una carga distribuida triangular, ¿no? Aquí tendríamos presión 1, presión 2, ¿no? Presión 2 sería el peso específico por la altura 2. Bien.
Si tuviéramos una forma, como tenemos acá, aquí tendremos fluido, aquí también fluido. Bueno, esto lo vamos a poner así, fluido, para, para hacer uso de acá adentro. Eh, podemos también graficar la carga, ¿no? En la parte externa, vamos a hacer aquí. Aquí. Ahí. Quedaron muy juntos los. Acá. Y esta superficie inclinada, ¿no? El gráfico de la presión partiremos así. Ahí. En la que en este punto, justo en este punto, tendremos aquí una presión, una altura, vamos a ponerle aquí HA, ¿no? En este punto aquí también tendremos la misma, será la misma, en este mismo punto será la misma presión en ambos, ¿no? Peso específico por HA. Lo mismo acá, tenemos la recta ahí. Y también antes que se me apague la computadora, ya vamos a terminar. De esta forma, ¿no? H2, ¿no? Aquí, presión 2, ¿no? Presión 2 es igual a gamma por H2. Que en este punto también tendría, ¿no? La misma intensidad, afectándolo acá, ¿no? Nuevamente como el concepto de Pascal, ¿no? La presión en ese punto, ¿no? Es independiente de la orientación. En ese mismo punto. Ya después aquí irá modificándose, ¿no? Porque no se trata del mismo punto, vamos recorriendo a lo largo de la superficie inclinada. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta acá, jóvenes, y nos veríamos el día... Lunes. Nos veríamos el día lunes, continuando con nuestro avance. Nos falta todavía algunos conceptos más, y ingresamos ya aplicando todo esto lo que estamos viendo para superficies, ¿no? Estamos haciéndolo, ¿no? Por punto, ¿no? O en una línea, y luego vamos a hacerlo para una superficie inclinada, una superficie recta, y posteriormente superficies curvas. ¿Bien? Presión hidrostática. Muy bien, jóvenes. Yo me despido entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, con esta ley se explica la forma de los canales. La forma de los canales. La forma de los canales o para poder diseñar, no solamente es considerar esto, sino también hay otros elementos más para considerar. Eh, Tiene que ver mucho con lo que se denomina, creo que no sé si entre en nuestro avance o es parte de otro, pero lo que se denomina eh, eh, el perímetro mojado. La forma, primero tiene que cumplir un perímetro mojado que satisfaga la, la altura en la cual
se va a diseñar y sobre esa altura se determina qué perímetro mojado de qué forma transversal de mi canal tenga más sea más óptima. Ahora, como ustedes han visto, los canales generalmente son de forma trapezoidal, ¿no? Esto mucho más utilizado por el tema de que van a ser canales abiertos, ¿no? Entonces, si fuesen canales cerrados, entonces, otra forma, de forma ingenieril, sería mucho más óptima, más que esta. Entonces, pero la pregunta va un poquito más al tema de que si con esto nosotros definimos el tema del canal, sería uno de los tantos puntos a satisfacer para decidir tanto la forma, hablando, ¿no?, de la forma transversal, del tipo de canal que nosotros diseñamos. Y bueno, también tiene que ver otros factores hidrológicos, y también de suelo, pero es uno de los tantos, ¿no? Es uno de los varios puntos que tienen que considerarse también. No sé si a eso se refería. Sí, ingeniero, ya lo entendí. Gracias. Eh, Generalmente, cuando va a ser un canal abierto, se opta por la forma trapezoidal, cuando va a ser abierto, ¿no? Generalmente. ¿Por qué? Por el tema de las presiones. Por el tema de las presiones y por el tema también del perímetro mojado y de la, de la, claro, de las presiones que va a ejercer esa forma seccional y del perímetro, donde voy a tener un mayor perímetro mojado para mi forma. Ahora, si va a ser cerrado, un canal, bueno, ya se opta por otro tipo de forma seccional. Y hablando de presiones, ¿no?, tanto las presiones hidrostáticas como también hay presiones, ¿no?, de suelo, ¿no?, tanto superiores como alrededor de todo el canal, alrededor de cualquier obra que se vaya a ejecutar, ¿no? Estas irán eh, eh, en contraparte para el momento del diseño. Y bueno, más allá de la forma, también el material con el cual se va a utilizar y qué más va a conllevar un canal, ¿no? Si solamente va a ser pluvial o si también va a transportar aguas servidas. Les comento algo. Aquí, bueno, en Santa Cruz transportamos aguas pluviales de forma general en canales abiertos, como habrán visto. Aunque a veces hay algunos canales que están también transportando aguas servidas, ¿no? No sé hasta dónde sí esté permitido con respecto a la ley de medio ambiente. Y tengo entendido que no. Pero, por ejemplo, en México, ¿no?, está aprobado y es una forma de transporte, ¿no?, de aguas servidas, no de forma, bueno, también está el alcantarillado, ¿no?, que tiene una forma cilíndrica, ¿no? Pero grandes cantidades por medio de canales trapezoidales abiertos. Entonces, y atraviesa toda la ciudad, atraviesa gran parte de la ciudad. Entonces, como verán, ¿no? Eh, también se transporta no solo agua pluvial, sino también se transporta aguas servidas por medio de canales abiertos, aunque no lo crean. Es insoportable. Yo he estado en esas zonas y es bastante insoportable. Pero aún cuando llueve, y ocurre con frecuencia de que ese canal, que es bastante grande, rebalsa
rebalsa, y atraviesa la ciudad, y ese canal rebalsa con agua servida. Todos los que llegan a ser afectados, pues ya tienen seguro, ¿no? Seguros, ¿no? Por ese tema. Pero aún así es bastante insoportable. Muy bien, jóvenes. Nos vemos el día lunes, nuevamente a las 4, y continuamos con nuestro avance. Que tengan muy buenas tardes.